¿cómo están? Bienvenidos a su espacio Coronalibros Time. Hoy vamos a leer un artículo, les voy a leer dos artículos cortitos de Umberto Eco, este intelectual italiano fascinante que tiene una sensibilidad en los análisis sobre todos los temas, la política, la tecnología, la literatura, la ciencia, sobre cualquier tema fascinante. Y estos dos artículos son sobre un tema muy interesante, las teorías del complot, las coincidencias, los Illuminati, la humanidad controlada por seres de otras dimensiones, todo ese tipo de cosas que tienen gran éxito en el consumo de la sociedad y que Umberto Eco los trata de una manera sensacional. Este artículo está fechado en 2011 y se titula "No crean en las coincidencias". Alguien ha escrito que los enemigos de Berlusconi eran, y son, dos: los comunistas y los magistrados, y que las pasadas elecciones administrativas vencieron un ex comunista y un ex magistrado. Otros han observado que cuando Craxi, en 1991, siendo presidente del Consejo, invitó a los italianos a ir a la playa en vez de las urnas, el referéndum sobre el sistema electoral tuvo un éxito notable y a partir de entonces empezó el declive político de Craxi. Podríamos continuar. Berlusconi alcanza el poder en marzo de 1994 y en noviembre el Po, el Tanaro y muchos de sus afluentes se desbordan y devastan las provincias de Cuneo, Asti y Alessandria. Berlusconi regresa al poder en mayo de 2008 y antes de un año se produce el terremoto de L'Aquila. Se trata de coincidencias divertidas, pero que no tienen ningún valor, excepto el paralelismo Berlusconi-Craxi. El juego de las coincidencias fascina desde tiempos inmemoriales a paranoicos y complotistas, pero con las coincidencias, y especialmente con las fechas, se puede hacer lo que se quiera. En el atentado de las Torres Gemelas se identificaron numerosas coincidencias, y hace unos años, en Ciencia y Paranormal, Paolo Attivissimo citó una serie de especulaciones numerológicas sobre el 11 de septiembre. Por citar solo algunas, New York City tiene 11 letras. Afganistán tiene 11 letras. El nombre del terrorista que había amenazado con destruir las torres, Ramzan Youssef, tiene 11 letras. George W. Bush tiene 11 letras. Las dos Torres Gemelas forman un 11. Nueva York es el 11º estado. El primer avión que se estrelló contra las torres era el vuelo número 11. Este vuelo llevaba 92 pasajeros y 9 más 2 son 11. El vuelo 77, que también se estrelló contra las torres, llevaba 65 pasajeros y 6 más 5 son 11. La fecha 11 de septiembre es igual al número de emergencias estadounidenses, septiembre 11, ¿no? 911, cuya suma interna da 11. 9 más 1, 10 más 1, 11. El total de las víctimas de todos los aviones estrellados fue 254. Cuya suma interna da 11, 2 más 5, 7 más 4, 11. El 11 de septiembre es el día 254 del calendario anual y la suma interna, 254, da 11. Lamentablemente, Nueva York solo tiene 11 letras si se añade City. Afganistán tiene 11 letras, pero los terroristas no procedían de ese país, sino de Arabia Saudita, de Egipto, de Líbano y de los Emiratos Árabes. Ramzan Youssef tiene 11 letras, pero si en vez de Youssef se hubiese transcrito Youssef con doble S y con F, el juego no habría funcionado. George W. Bush solo tiene 11 letras si se pone la middle initial. Las torres dibujaban un 11, pero también un 2 en números romanos. El vuelo 77 no chocó contra una de las torres, sino contra el Pentágono, y no llevaba 65 pasajeros, sino 59. Y el número total de víctimas no fue 254, sino 265, etc. Otras coincidencias que circulan por internet. Lincoln fue elegido al Congreso en 1846. Kennedy fue elegido en 1946. Lincoln fue elegido presidente en 1860. Kennedy en 1960. Las esposas de ambos perdieron un hijo mientras estaban en la Casa Blanca. Ambos fueron heridos en la cabeza por un sudista un viernes. El secretario de Lincoln se llamaba Kennedy y el secretario de Kennedy se llamaba Lincoln.
El sucesor de Lincoln fue Johnson, nacido en 1808, y Lyndon Johnson, sucesor de Kennedy, había nacido en 1908. John Wilkes Booth, que asesinó a Lincoln, había nacido en 1839, y Lee Harvey Oswald en 1939. Lincoln fue herido en el Ford Theater. Kennedy fue herido en un coche de la marca Lincoln fabricado por Ford. A Lincoln le dispararon en un teatro y su asesino fue a esconderse en un almacén. El asesino de Kennedy disparó desde un almacén y fue a esconderse en un teatro. Tanto Booth como Oswald fueron asesinados antes del proceso. La guinda, un poco vulgar del pastel, pero que solo funciona en inglés. Una semana antes de ser asesinado, Lincoln había estado en Monroe, Maryland. Una semana antes de ser asesinado, Kennedy había estado en Monroe, Maryland. Okay. Estuvo muy divertido, ¿no? Y el siguiente se llama El complot sobre los complots. Massimo Polidoro, uno de los colaboradores más activos del SICAF, que significa el Comité Italiano para el Control de las Afirmaciones sobre lo Paranormal, y de la revista Query, publica Rivelazioni, el libro secreto del complot, en 2014. Una de sus muchas obras sobre los distintos bulos que circulan por los medios de comunicación e incluso por las mentes de personas que consideramos normalmente responsables. Imagino que con un título tan atractivo, Polidoro espera atraer a los apasionados de todo tipo de secretos, aquellos de los que John Chadwick, el que descifró la escritura micénica llamada Lineal B, afirmaba: el deseo de desvelar secretos está profusamente arraigado en la naturaleza humana. Aún la mente menos curiosa se excita con la promesa de obtener conocimientos ocultos para los demás. Desde luego, hay cierta diferencia entre decodificar una escritura que en el pasado tenía sentido para algunos y pensar que los estadounidenses no llegaron a la luna, que el 11 de septiembre fue un complot de Bush o incluso de los judíos, o que existe un código da Vinci. Y precisamente a los adeptos de esta segunda secta se dirige Polidoro, y no solo por legítimo interés comercial. Sus primeros capítulos, breves y escritos en un estilo amable, parece que van a satisfacer la curiosidad de los lectores, pero al final revelan que la existencia de un complot detrás del asesinato de Kennedy, la verdadera muerte de Hitler, los secretos de Reims-le-Château y el matrimonio entre Jesús y Magdalena no son o no han sido más que patrañas. ¿Por qué tienen tanto éxito los bulos? Porque prometen un saber negado a los demás y por muchas otras razones por las que Polidoro se remite al célebre libro de Popper sobre la teoría social de la conspiración y cita los trabajos de Richard Hofstadter, quien considera que el gusto por los complots hay que interpretarlo aplicando las categorías de la psiquiatría al pensamiento social. Se trata de dos manifestaciones de paranoia. Ahora bien, el paranoico psiquiátrico cree que el mundo entero está conjurando contra él, mientras que el paranoico social cree que la persecución por parte de los poderes ocultos va dirigida contra su grupo, su nación y su religión. Diría que el paranoico social es más peligroso que el psiquiátrico, porque ve cómo sus obsesiones son compartidas por millones de personas y tiene la impresión de actuar contra el complot de forma desinteresada. Lo que explica muchas cosas que suceden hoy en el mundo, además de las muchas que han sucedido ya. Polidoro cita también a Pasolini para que en el complot nos lleva al delirio porque nos libera del peso de tener que enfrentarnos con la verdad. En realidad, la idea de que el mundo está lleno de complotistas no debería importarnos. Si alguien cree que los estadounidenses no llegaron a la luna, peor para él. Pero resulta que Daniel Joly y Karen Douglas concluyen en estudios recientes que las personas expuestas a informaciones que favorecen las teorías del complot tienen menos posibilidades de participar en política que las que están expuestas a informaciones que refutan las teorías de la conspiración. Si estamos convencidos de que la historia del mundo está dirigida por sociedades secretas, ya sean los Iluminados o el grupo Bilderberg, que van a instaurar un nuevo orden mundial, ¿qué puedo hacer yo? Me rindo y me adapto. Todas las teorías de la conspiración desvían la imaginación pública hacia peligros imaginarios y la apartan de las amenazas auténticas. Como sugirió Chomsky en cierta ocasión, imaginando casi un complot de las teorías del complot, las mayores beneficiarias de las fantasías sobre un presunto complot son precisamente las instituciones que la teoría del complot querría atacar.
Y eso significa que, para creer que el que ordenó la destrucción de las Torres Gemelas fue Bush con el fin de justificar la intervención de Irak, sopesamos distintas teorías fantásticas y no analizamos las técnicas y las verdaderas razones por las que Bush intervino en Irak y la influencia que en él y en su política tuvieron los neocons. Lo cual nos llevaría a sospechar que fue el mismo Bush el que difundió las noticias sobre el complot de Bush contra las Torres Gemelas. Pero no seamos tan complotistas. Este artículo fantástico es de 2014. Ojalá que les haya divertido y gustado como a mí.